Ahí estoy grabando. Hola chicos, ¿cómo le va? Soy el licenciado Leonel Campo, junto al licenciado Daniel Pastrana. Hoy vamos a dar lo que es la articulación temporomandibular y todo lo que conlleva, desde la parte bien analítica, anatomía, un poco de función, vamos a ver, y cómo influye en distintos si se quiere, esquemas y funciones motrices. Así que ahora el profe Dani le va a dar un buen repaso de anatomía y le va a integrar un poquito de osteocinemática y artrocinemática. Así que le doy la palabra a él y después continúo yo con la parte más funcional. Cuando quiera, Dani. Buenísimo. Bueno, hola Leo, hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, vamos a ver una articulación que en anatomía por ahí no le damos mucha importancia porque vemos un montón de otras cosas y no queremos que en bio pase lo mismo, porque se van a dar cuenta que está relacionada con un montón de cosas, ¿sí? Con la parte cervical, con la parte alta del tórax, tiene un montón de implicancias en un montón de funciones vitales, eh, con la cabeza, con un montón de cosas que pueden pasar en la cabeza, así que está bueno que sepamos cómo funciona para después poder evaluar y poder hacer un abordaje integral, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con un pequeño repaso, y si no han visto algo, bueno, nuevos conocimientos. A ver, vamos a correr esto acá. Bien, la articulación temporomandibular tiene implicancias en situaciones vitales, como ven en la diapo, que en la masticación, en la deglución y en la fonación. O sea, cosas vitales del ser humano, ¿sí? La masticación y la deglución como un proceso vital como es la alimentación y la fonación con algo que nos distingue de, del resto de los animales, ¿sí? Que es el poder comunicarnos a través del habla. Así que importantísimo para todos estos procesos. Para esto tenemos que conocer bien toda la anatomía. Vamos a empezar nosotros por la parte osteológica, ¿sí? Y el hueso estrella de la ATM, de la articulación temporomandibular, es la mandíbula, justamente, ¿sí? Acá tenemos una vista lateral y una vista interna de una mandíbula a la mitad, la parte derecha de la mandíbula. Tiene dos grandes partes la mandíbula, que son el cuerpo, ¿sí? Que tiene una dirección horizontal, y la rama mandibular, que tiene una dirección vertical, que se unen en este ángulo, ¿sí? Que se llama conion. Después, a su vez, la rama tiene dos prominencias que vemos acá: el cuello con el cóndilo y la apófisis eh, coronoides, ¿sí? Importante para la inserción del músculo temporal, que acá la vemos desde una vista interna y vemos toda esa zona sombreada, es donde se inserta el músculo temporal. En la rama se van a insertar dos músculos grandes también. En la parte externa se va a insertar el macetero y en la parte interna el pterigoideo medial, ¿sí? Ya vamos a ver eso bien más adelante. Después el cóndilo va a ser la superficie articular de la articulación temporomandibular, ¿sí? Que se va a articular con la fosa mandibular del hueso temporal. Y el cóndilo se une a la rama a través del cuello, ¿sí? Y se une a la apófisis coronoide a través de la escotadura mandibular, ¿sí? Bien, después acá en la parte interna vemos estas líneas rojas que marcan los puntos de inserción de dos músculos, ¿sí? El miloioideo es este, y este, que no recuerdo bien cuál es, pero bueno, no es de importancia. El genioideo, es verdad. Acá tenemos el agujero mandibular por el que sale la tercera rama del nervio trigémino, importante también. Y acá,
En la parte interna del cóndilo, ¿sí? En lo que es el cuello, se inserta el músculo pterigoideo lateral. Importantísimo también, ya vamos a ver. Bueno, en la mandíbula y en el maxilar superior se insertan todos los dientes, ¿sí? Bueno, todos los otros huesos que de una manera u otra influyen en la TM, los podemos ver en esta vista. Uno de gran importancia es el temporal, ¿sí? Articulación temporomandibular. La parte del temporal que está implicada en la articulación temporomandibular es la fosa mandibular, ¿sí? Ya vamos a ver bien la estructura de la fosa. Después se une con el cigomático, con el hueso cigomático, para formar el arco cigomático. La parte del temporal, la apófisis del temporal que se une con el cigomático se llama apófisis cigomática, y la apófisis del cigomático que se une con el temporal se llama apófisis temporal, ¿sí? Lo importante es que esto forma el arco cigomático. Importantísimo también para la inserción del macetero. Después, bueno, el maxilar superior, que tiene los dientes superiores, ¿sí? Tenemos derecho e izquierdo, se unen en la línea media. Tenemos el esfenoides, acá vemos el ala mayor, ¿sí? Y en esta vista vemos las apófisis pterigoides, con una vista posterior, que vemos la cara medial, ¿sí? de la parte externa de la apófisis pterigoide, en donde se inserta el músculo pterigoideo interno o medial. Después, acá no está, pero otro hueso que está implicado en todo lo que es la articulación temporomandibular y sus procesos es el hueso hyoides, que tiene forma de herradura con convexidad anterior, ¿sí? Se van a insertar músculos suprayoideos e infrayoideos. Vamos a ver bien qué importancia tienen estos músculos. Bueno, vamos a seguir, no me olvido bueno, acá, toda esta línea, todo este sombreado que está en rojo es la inserción del músculo temporal. Todo esto se llama fosa temporal, ¿sí? Que lo tenemos acá, importantísimo también. Toma parte del parietal también, ¿sí? Bien, vamos a ver con más detalle la fosa mandibular, ¿sí? Tiene una cúpula, que es una depresión, o sea que es cóncava, y después tenemos un tubérculo articular o eminencia articular que es convexa. Va a tener cierta inclinación dependiendo de la persona, ya vamos a ver bien. Y todo esto forma la superficie articular del hueso temporal. No solamente la cúpula, sino que esto también es parte de la superficie articular, de la articulación. Bueno, como dijimos recién, el arco cigomático, con la inserción por el músculo macetero, por este espacio, ¿sí? Pasa el músculo temporal, que se insertaba en la fosa temporal, y acá estamos viendo desde inferior la apófisis pterigoides, con las inserciones del pterigoideo medial y el pterigoideo lateral, ¿sí? Conducto auditivo externo, etc. Y esta es el tubérculo posterior también de la fosa, que no participa en la articulación, pero de manera directa, pero que también tiene cierta importancia. Vamos a ver. Bueno, vamos a la artrología. Vamos a analizar bien ahora todo lo que es las superficies articulares. Vamos a tener dos superficies articulares, ¿sí? O dos cavidades articulares, como marca acá. La cavidad articular inferior, lo estoy marcando acá, y la cavidad articular superior. La cavidad articular inferior va a estar formada por el cóndilo, ¿sí? Y la cara inferior del disco articular, que es todo esto, ¿sí? Y la cavidad articular superior va a estar formada por la cara superior del disco y todo lo que es la fosa temporal y la eminencia articular.
Eh, Todo eso, todas esas estructuras son las estructuras de deslizamiento o de movimiento que va a tener la articulación. El disco, bueno, vamos primero desde abajo, desde inferior hacia superior. El cóndilo. El cóndilo es convexo, ¿sí? Y tiene dos proyecciones, lateral y medial, ¿sí? Que no lo podemos apreciar bien en esta vista, pero bueno. La proyección medial es más prominente, ¿sí? Y eso es para que aumente la congruencia articular. Después y el cóndilo está cubierto por tejido conjuntivo, ¿sí? Por tejido conjuntivo, fibroso, que tiene más resistencia a las presiones que el cartílago hialino y mayor capacidad de recuperación. Por eso es importante que esté cubierto por eso y no por cartílago hialino, ¿sí? Después tenemos el disco articular, que va a tener tres regiones, como marca acá la imagen, ¿sí? Una posterior, una intermedia y una anterior, que en la región posterior, en la parte inferior, va a ser cóncava, después en la parte intermedia plana, y en la parte anterior también va a ser plana. Y en la parte superior va a ser convexo en la parte posterior, plano en la parte intermedia y cóncavo en la parte anterior, porque se va a moldar más a la eminencia articular que es convexa, ¿sí? En la parte intermedia, el disco va a ser más fino que posterior y que anteriormente. Esto es importante para que cuando nosotros, cuando hay una mordida con total, que, ¿cómo se llamaba eso? Intercuspal, una posición intercuspal máxima, ¿sí? Eh, Esta zona va a ser la que va a estar recibiendo más presión, así que ese es el porqué del menor espesor de la parte intermedia, ¿sí? Bien, eh, el disco, como ven acá, posteriormente tiene dos láminas retrodiscales, una superior y una inferior. La inferior se dirige hacia el cuello, ¿sí? De la mandíbula, y la superior hacia la eminencia posterior del articular posterior del temporal, ¿sí? La lámina retrodiscal inferior tiene más contenido colágeno, o sea que es más rígida, ¿sí? Sirve más para dar estabilidad. Y la lámina retrodiscal superior tiene más contenido de elastina, o sea que se puede estirar más, ¿sí? Es más flexible. Que eso vamos a ver que va a servir para cuando haya movimientos, para dar estabilidad al disco, ¿sí? Va a generar una fuerza de tracción hacia posterior y va a permitir al disco ser estable y que no se desplace excesivamente para, para anterior o para hacia otro lado. Eh, Bien, después tenemos la superficie articular del temporal. Como dijimos, tenemos la fosa mandibular, ¿sí? La eminencia posterior y la eminencia articular anterior. Eh, la parte articular, o sea que por donde el cóndilo realiza sus movimientos, ¿sí? Es desde la parte media de la fosa mandibular hacia anterior y con toda la eminencia articular anterior, ¿sí? Esta zona es la que más está implicada en lo que es el movimiento. Toda esta zona posterior eh, tiene, o sea, es más fina, óseamente es más fina, y ante algún traumatismo, por ejemplo, se puede fracturar, o sea, es mucho más frágil que toda esta zona, mucho más rica en tejido óseo, por justamente las cargas que tiene que soportar. Bueno, acá vemos también cabeza superior y cabeza inferior de lo que es el músculo pterigoideo lateral, que estuvimos viendo en otras imágenes. También vemos la cápsula, ¿sí? Que la cápsula recubre toda la articulación.
brinda inserción en la parte posterior a lo que son las láminas retrodiscales, ¿sí? Tanto la superior como la inferior. En la parte anterior también se inserta el disco. Bueno, el disco a través de las láminas y después, tanto medial como lateral y anterior, se inserta en la cápsula, ¿sí? Y es a través de esta que también tiene irrigación el disco articular, solamente periféricamente. Y la cápsula da contención a toda la articulación y es más estable o más rígida tanto medialmente como lateralmente, ¿sí? Y es más flexible posterior y anteriormente justamente por los movimientos que tiene que realizar la articulación temporomandibular. Hay algo que yo me quería olvidar que tengo acá, que el disco es de tejido conjuntivo fibroso denso, ¿sí? Por la cantidad de presiones que tiene que soportar. Bueno, después tenemos ligamentos. La cápsula va a tener ligamentos mandibulares, ¿sí? Ligamentos laterales. No son estos son otros, sino que los que estoy hablando son adyacentes a la cápsula, ¿sí? Le dan estabilidad a la cápsula. Y después tenemos los ligamentos ya propiamente dichos, que es el ligamento lateral, que va a tener dos porciones. Tiene fibras horizontales y fibras oblicuas externas, ¿sí? Estas fibras oblicuas externas vamos a ver que tienen importancia en el mecanismo de protusión, ¿sí? Y en el descenso, en la segunda parte del descenso de la mandíbula, de la apertura de la mandíbula, ¿sí? Y después tenemos otros ligamentos accesorios, como son acá el esfenomandibular y el estilomandibular, ¿sí? Que ayudan a que la mandíbula esté suspendida del cráneo y le dan eso, sostén, nada más. Bueno, vamos ya a la osteocinemática, ¿sí? Vamos a tener tres grandes movimientos, dependiendo del plano, ¿sí? Para analizarlo osteocinemáticamente. En el plano, en una vista sagital, ¿sí? Vamos a tener la protusión y la retracción, que son desplazamientos hacia anterior o hacia posterior, sin rotaciones evidentes, ¿sí? Ya si hay una elevación o un descenso o alguna rotación, ya no sería una protusión pura o una retracción pura, ¿sí? Hace referencia a eso, desplazamientos anteriores o posteriores sin rotaciones eh, grandes o con rotaciones mínimas. Después, en una vista frontal, tenemos lo que es la lateralidad, ¿sí? O la expulsión lateral, que es que la mandíbula se mueve hacia izquierda o hacia derecha. Y acá sí o sí está combinado con movimientos de rotación, ¿sí? Acá en una vista superior vemos como un desplazamiento de la mandíbula de derecha a izquierda se combina también con una rotación hacia ese lado, ¿sí? Ya vamos a analizar artrocinemáticamente qué pasa acá, pero en una lateralidad siempre va a haber pequeñas rotaciones asociadas. La media que se habla para una lateralidad es de 11 milímetros. Y después tenemos la depresión y la elevación, ¿sí? Que ya tienen también otros, o sea, la depresión se asocia siempre con una protusión, con un mayor o menor grado de protusión, y la elevación con una retracción, ¿sí? La depresión es la abertura de la boca y la elevación es el cierre de la boca, ¿sí? Ahora ya vamos a analizar bien todo eso. Bien, artrocinemática. Recuerden los tres movimientos básicos que utilizamos para analizar algo artrocinemáticamente, que son la rotación, el rodamiento y el deslizamiento, ¿sí? Eso sirve para todas las articulaciones. Siempre que pidamos un análisis artrocinemático, va a pasar algo de eso. Dependiendo la articulación, dependiendo el movimiento y dependiendo el momento en que lo analicemos, va a haber más
o menos de uno de estos componentes, ¿sí? Bien, dos principios. Durante la retracción del cóndilo, durante la rotación, el cóndilo rueda respecto al disco, ¿sí? Y durante la traslación, el complejo cóndilo-disco se desliza juntos sobre la superficie articular superior. Es decir, que cuando se hable de rotación, que si leen Newman, va a estar hablando de una rotación vista desde un punto de vista osteocinemático, ¿sí? Que va a ser, que lo va a analizar cuando haya una depresión de la mandíbula, un descenso, ¿sí? Va a hablar de una rotación posterior. ¿Por qué? Porque van a ver que el gonion se va hacia abajo y hacia posterior, ¿sí? Y eso sería una rotación, si vos lo ves desde una vista sagital, hay una rotación posterior de la mandíbula. Y ahí el cóndilo va a rodar hacia posterior, ¿sí? El mayor componente artrocinemático va a ser el rodamiento, ¿sí? En ese momento. Después, cuando se produce una traslación, se va a producir un deslizamiento, ¿sí? Para la traslación, el componente artrocinemático va a ser un deslizamiento. Y ahí el cóndilo no se va a mover solo, sino que va a arrastrar al disco, ¿sí? En ese deslizamiento. Por eso se habla de un complejo cóndilo-disco. Porque llega un momento en que esas dos estructuras se mueven juntas. Se mueven como una sola en la cavidad articular superior, ¿sí? Que habíamos hablado antes. Bien, en una protusión y en una, vamos correcto, en una protusión y una retracción, va a haber un deslizamiento hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? del complejo cóndilo-disco. En una lateralidad, ¿sí? Va a haber rotaciones que van a ir cambiando continuamente de plano, ¿sí? Por eso se habla de pivoteos. Acá el componente artrocinemático que va a predominar es el rotatorio, ¿sí? Bueno, y vamos a analizar bien ahora lo que es algo clave para lo que es la ilusión, fonación, etcétera, o para la alimentación, que es la depresión y después la elevación de la mandíbula, ¿sí? La depresión, que corresponde a la apertura de la boca, va a tener una fase inicial y una fase final. Importante lo que estuvimos hablando recién para entender esto, ¿sí? En la fase inicial va a predominar el componente de rodamiento del cóndilo, ¿sí? Solamente el cóndilo, o sea que va a haber un movimiento en la cavidad articular inferior, ¿sí? Va a haber un rodamiento hacia posterior. Y en el libro, en la bibliografía, van a ver que habla de una rotación posterior. Y si nosotros lo vemos desde un plano, desde una vista sagital, hay un rodamiento, una rotación hacia posterior de la mandíbula si tomamos como referencia el gonium. ¿Sí? El gonium se va a ir hacia inferior, la mandíbula se va a ir hacia inferior y hacia posterior, ¿sí? Por eso habla de una rotación posterior. Y artrocinemáticamente va a haber un rodamiento hacia posterior en la cavidad articular inferior, ¿sí? El eje va a estar en un principio acá, pero va a ir descendiendo en cuanto se produzca el rodamiento. Esto va a corresponder entre el 35 y el 50% del desplazamiento total durante la apertura de la boca. ¿De qué va a depender el porcentaje este? Básicamente de la inclinación de la inminencia articular, ¿sí? Que va a intervenir ya en la fase final. Esta inminencia articular va a tener una inclinación, ¿sí? Si yo lo veo desde sagital, que en promedio es de 70 grados, pero depende de la persona, puede tener más o menos grados, ¿sí? Por eso van a ver que la fase inicial dice de 35 a 50% de la apertura de la boca. Bueno, una vez que ya se inició, o sea que tenemos la fase inicial, si recuerdan, cuando hablábamos de ligamentos teníamos las fibras oblicuas, ¿sí? Importantes ahora, ¿por qué? Porque cuando se empieza a abrir la boca, esas fibras se empiezan a tensar y empiezan ya a generar esta fase final,
porque empiezan a generar el deslizamiento, ¿sí?, del complejo cóndilo-disco. Esa tensión empieza a generar esta fase. Ya vamos a ver la acción muscular, ¿sí? Pero ahí tiene que ver ya la tensión que se genera en estos ligamentos. Y ahí empieza a generarse la traslación de la mandíbula, o sea, osteocinemáticamente yo veo que la mandíbula se va hacia anterior, ¿sí?, se traslada hacia anterior, y artrocinemáticamente vamos a ver un deslizamiento del complejo cóndilo-disco en relación a la eminencia articular, o sea, en relación a la cavidad articular superior, ¿sí? Esto se va a mover junto sobre esta superficie articular. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, importante, la lámina retrodiscal superior, que hablamos al principio, que tiene más contenido de elastina, entonces puede ceder ante este deslizamiento, ¿sí?, estabilizando el disco, generando una fuerza de tracción desde el posterior, ¿sí? Porque supongamos que esto esté dañado por X motivos, este deslizamiento me lleva todo el disco hacia anterior. No tengo ninguna fuerza que lo ancle hacia posterior y que mantenga la congruencia del disco. Esto es importante para justamente generar la mayor congruencia en las superficies articulares. ¿Sí? Ya vamos a ver que también interviene la cabeza superior del músculo pterigoideo lateral para generar que todo esto se desarrolle de manera armónica. Y miren, ya en la traslación el eje por el que se produce este movimiento va a estar bastante más inferior, ¿sí? O sea que este eje de movimiento, del movimiento de la apertura de la boca, va a ir variando de acuerdo a la fase. ¿Sí? Va a terminar desde el inferior al cuello de la mandíbula, ¿sí?, en la fase final. Para el cierre de la boca va a pasar todo lo opuesto, ¿sí? A través de la acción muscular y de la tensión de la lámina retrodiscal, va a haber primero una traslación hacia arriba, ¿sí?, y un deslizamiento consecuente, y con un rodamiento hacia anterior, con una rotación hacia anterior, ¿sí? Todo lo contrario. Y bueno, espero que les haya quedado más o menos claro, y si no, lo vuelven a ver, que por ahí se puede hacer un poquito de lío, pero está bastante claro también en el Newman, así que si no entienden el video, leen un poco y después vuelven a esto. Y nada más. Genial, Dani, genial. Ahora vamos a hacer un cambio. Voy a compartir yo la pantalla, porque ahí la estaba compartiendo Dani, para así poder indicar con su cursor la parte que iba hablando. Ahora voy a compartir yo. ¿Se ve bien, Dani? Perfecto, Leo. Dale. Ahí lo voy a agrandar un poquito. Y con el Dani terminaron de ver aquí. Y conmigo ya van a ver un poquito más la parte activa. Con él vieron un poquito la parte pasiva, artrocinemática, osteocinemática, cómo empieza a relacionarse toda la parte anatómica integrada a la funcionalidad. Y conmigo vamos a ver un poquito más la parte activa, la parte que genera todos estos desplazamientos. Vamos a ver un poquito la interacción muscular. Acá vemos el músculo macetero y el músculo temporal, que ya vimos las inserciones, no hace falta decirlo, pero lo que yo sí le voy a aclarar es que, por ejemplo, el músculo macetero tiene fibras musculares. Sus fibras musculares están orientadas y tienen superficies entre ellas. Tiene una capa más superficial y una capa más profunda. Y la orientación de esas fibras también nos van a servir para la hora de, en este caso, cerrar la mandíbula, la parte inferior del maxilar inferior. Las fibras superficiales van a tener una orientación, si partimos de abajo hacia arriba, del gonion hacia la apófisis cigomática, vamos a ver que es de abajo hacia arriba y va orientada un poquito hacia adelante. Esto es importante porque nos va a dar una pequeña protrusión de la mandíbula cuando
las activemos analíticamente el músculo macetero. Y contrarrestando, si se quiere eso, tenemos la capa más profunda, que es un poquito más vertical sus fibras, que van bien desde el gonio, asciende bien vertical. No sé si se ve mi cursor, Dani. Perfecto. Esta parte es la parte profunda. Ven que viene de acá abajo, acá se asoma y va bien vertical a lo que corresponde a la mandíbula. Eso va a permitir un cierre, una elevación de la mandíbula más en sentido vertical y no tanto protruyendo o tratando de frenar esa leve protrusión que nos va a dar estas fibras superficiales hacia allá. O sea que van a activar acá, van a activar primero las fibras superficiales y después las fibras profundas para orientarnos la mandíbula y dejarnos un buen cierre mandibular. Eso si se quiere analizando el músculo solo y analíticamente. Los músculos nunca trabajan solos, siempre trabajan en pares, se activan todos a la hora de hacer una función. Y otro músculo que se va a activar, obviamente, para el cierre mandibular, es el músculo temporal. Que el músculo temporal es un abanico grande muscular que ocupa la parte lateral del cráneo, viene miren, desde el hueso parietal, todo esto es el hueso parietal, se inserta en la línea temporal, que se llama acá, tiene el hueso parietal, tiene inserciones en el hueso frontal, miren, bueno, la ala mayor del efenoide, como dijo el Dani, y también en el mismo hueso temporal. Va hacia abajo, pasa, acá lo tenemos cortado al hueso cigomático y a la apófisis cigomática, y así lo podemos ver bien al músculo como se inserta en la apófisis coronoide. Ven que se abre en abanico y se va cerrando y se va achicando sus fibras hacia el centro e insertándose bien en la apófisis coronoide, un poquito más cerquita de la fosa. Esto también va a ayudar a que la mandíbula tenga esa dirección para cerrar la mandíbula, que es hacia arriba y primero hacia adelante y después levemente hacia atrás. Todas esas fibras musculares se van a ir activando a medida que vamos a ir cerrando la mandíbula. Vamos a la otra imagen. Aquí vamos a ver los músculos pterigoideos. Esto es una vista del cráneo, de la parte de la ATM, pero vista de interno. Acá vemos el músculo pterigoideo medial. Ven cómo se inserta. Bueno, esto es la apófisis pterigoide del hueso efenoide, que ya lo vieron con el Dani. Acá vemos cómo presta inserción, sería más la lámina, la parte más inferior de la apófisis, va hacia abajo y se inserta bien en el gonium, donde se agarra, y fíjense cómo tira fasciculaciones, si se quiere, de las fibras, van y se unen con el macetero que está del otro lado. El macetero tiene esta misma orientación, pero del lado de afuera. Entonces, como que agarra la mandíbula desde el gonium, desde ese vértice inferior de la mandíbula, y lo impulsan hacia arriba. Entonces tiene un buen agarre la mandíbula y un buen vector de fuerza para cerrar la mandíbula. El músculo pterigoideo tiene también no tiene la misma orientación en el plano frontal que el macetero. El macetero, por ejemplo, no se los dije, vuelvo un cachito para atrás. El macetero, este músculo, como les dije, que tiene una dirección de abajo hacia arriba y levemente hacia adelante, pero en el plano frontal, que no les puse la imagen, tiene una orientación levemente hacia lateral, o sea que va de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. Entonces, esto nos permite, cuando hace un cierre o una activación unilateral del macetero,
tiene una lateralidad ipsilateral o hacia el mismo lado. Contrariamente, el músculo pterigoideo tiene la misma orientación en el plano sagital, como lo vemos acá en la imagen, pero en el plano frontal tiene la dirección opuesta, o sea que va hacia adentro. Entonces, cuando hay una activación unilateral, va a ir hacia el lado contrario, contrariamente del músculo macetero. Esto nos va a ayudar cuando veamos los movimientos. Vamos a repasar sobre esto, pero es importante ya ir integrando que estos músculos no solamente abren y cierran la mandíbula, bueno, en este caso cierran la mandíbula y nada más, tienen más movimiento, todos los movimientos que nos permite la superficie articular. Bueno, seguimos. Acá tenemos al músculo pterigoideo lateral. Como bien nos dijo el Dani, tiene dos cabezas, cabeza superior y cabeza inferior. La cabeza inferior es un poquito más amplia, un poquito más ancha, un poquito más grande, presta más inserción en lo que es la apófisis pterigoidea del hueso efenoide. Y fíjense cómo se unen y van a insertarse en la fosita pterigoidea del cóndilo, que es del cóndilo un poquito más abajo. A su vez, el músculo pterigoideo superior o su cabeza superior tiene inserciones. El Newman, la bibliografía que nosotros tomamos esto, lo divide en tres, donde su mayor porcentaje se inserta en la fosita pterigoidea de la apófisis, fosita pterigoidea de la cavidad del cóndilo. Las otras partes se insertan en el disco, en el disco articular que lo describieron con el Dani, y la otra porción en la cápsula. Esto va a ser muy importante cuando nosotros abramos la mandíbula o la querramos cerrar la mandíbula, que ahora les voy a comentar cuando analicemos el movimiento. Va a ser muy importante esa inserción que presta al disco. Importante, casi fundamental, le diría yo. Y también va a tener una consecuencia esa inserción, si se quiere, ahora al final, cuando analicemos un poquito la postura, también va a repercutir ahí. Bueno. Perdón. Este músculo con una activación bilateral de los dos lados va a ser una excursión, una protrusión o una leve apertura, si se quiere, por la orientación de la cabeza inferior del músculo pterigoideo. Fíjense que tiene esta dirección. Es muy importante cuando estudien cualquier análisis muscular que presten mucha atención a las fibras musculares, para dónde está su orientación y hacia dónde va y en qué planos están y qué planos atraviesa la fibra, porque es el movimiento que nos va a permitir realizar en la articulación. Como vemos, si analizamos el vector de fuerza, vamos a ver que tiene un vector hacia abajo, levemente hacia adentro, hacia medial, o sea, va de adelante para atrás, va hacia arriba y levemente hacia lateral. Esto lo que va a permitir es que la mandíbula descienda y haga una protrusión pura, y también un cierto descenso de la mandíbula, una apertura de la mandíbula. En el caso de que sea unilateral la activación, va a ser una lateralidad o una rotación de la mandíbula, como lo escribieron con el Dani, contralateral. Y aquí vemos una oclusión de la boca. Oclusión es el cierre de la boca. Vemos acá la actividad del músculo macetero, y por dentro ven el músculo pterigoideo medial. Ven que tiene esa orientación
levemente hacia adelante. Estas serían sus fibras superficiales. Y aquí vemos en traslúcido al músculo pterigoideo medial. Ven que comparten orientación de fibras. Nada más que uno va hacia afuera y el otro va hacia adentro, recuerden. Esto va a permitir que la fuerza se contrarreste, tanto la fuerza que va hacia afuera como la fuerza que va hacia adentro. Este sería el músculo pterigoideo medial y este sería el músculo macetero. Realizan esta fuerza, o sea, esta fuerza y esta fuerza suman esta fuerza del medio, entonces va a elevar la mandíbula, si se quiere, de forma recta o en el mismo plano. Obviamente con ayuda del músculo temporal, que está graficado acá. Ven que una fibra las fibras del temporal, ¿se acuerdan que van en abanico? Fíjense cómo las divide. Es muy importante esto porque una fibra va a ser una fuerza ascendente y el otro va a ser una fuerza ascendente, pero ya llevándola hacia posterior, volviéndola colaborando a la vuelta del cóndilo hacia posterior. Esta fuerza va a colaborar a que el cóndilo vuelva hacia atrás. Obviamente toda la superficie articular colabora aún más porque es su función. Y con la parte pasiva que describieron con el Dani, todos estos ligamentos también ayudan al disco a volver. Lo que trabaja y muy importante aquí en esta función que es la oclusión es el músculo pterigoideo lateral, cabeza superior del músculo pterigoideo lateral, es la cabeza superior, la que recuerdan que presta inserción en el disco. Va a prestar una inserción aquí y va a hacer una activación excéntrica, o sea que esto va a ir hacia atrás el disco, va a ir el disco hacia atrás, el cóndilo va a ir aplastando y llevándolo al disco hacia atrás, y el músculo pterigoideo va a ir regulando esa fuerza para que el disco no se me dispare muy rápidamente o muy enérgicamente hacia atrás. Entonces el músculo pterigoideo va a ir regulando, si se quiere, esa fuerza que va ejerciendo el disco hacia posterior. Acá vamos a ver un poquito lo que son los músculos para abrir o descender la mandíbula. Ya le voy a explicar que no son principales o primarios estos músculos. Ya le voy a decir por qué, pero por lo menos los voy a ir marcando. Tenemos al miloioideo, un músculo muy importante para lo que vamos a ver al final, que es la deglución. Es muy importante el miloioideo y el genioideo. Recuerden que estos son, como lo vieron en la parte osteológica con el Dani, que tienen una inserción muy cerquita y muy profunda, o sea que son, sí, muy profunda, que son la base de la boca, la base de la lengua, donde se van a insertar músculos de la lengua. Ya lo vamos a ver en deglución, pero es muy importante que sus puntos de inserción de los músculos de la lengua, que son el miloioideo y el genioideo, estén activos con un buen tono, que estén con una buena inserción. Buena inserción que son en la mandíbula, en la parte medial de la mandíbula, y van hacia el hueso yoides. Estos son los músculos suprayoideos. Tenemos al músculo digástrico en su vientre posterior y su vientre anterior. Y después tenemos al hueso yoides, donde tenemos sus músculos infrayoideos que van a fijar el hueso yoides, van a estabilizar al hueso yoides en esa posición. Tienen una inserción en la clavícula y en el omóplato, uno de ellos. Es muy importante cuando analicemos la postura. Bueno, como verán, ya he repasado los músculos de la apertura, los músculos secundarios de la apertura. ¿Por
¿Por qué le digo músculo secundario? Porque el músculo primario va a ser, primero, la principal fuerza que va a actuar para abrir la mandíbula va a ser la gravedad. La gravedad, si nosotros estamos, en este caso, sentado o parado, o a favor de la gravedad, en este caso, lo que nos va a permitir abrir la mandíbula va a ser la gravedad. Luego, correspondiente, va a trabajar el músculo pterigoideo medial, ¿se acuerdan? Llevando el cóndilo hacia abajo y abriendo la mandíbula y rotándolo posteriormente, como dice la bibliografía de Newman. Sí, el pterigoideo lateral, dijiste. ¿Qué dije yo? ¿Dije medial? El lateral, Sí. perdón, el pterigoideo, mira, lo tengo anotado. El pterigoideo lateral. Eh, Acá vemos cómo la cabeza superior del pterigoideo lateral, pero su cabeza superior, está eh, plegada, no activada, porque lo vamos a reclutar cuando, ¿se acuerdan? Cuando cerremos la mandíbula. Nos regula más el cierre de la mandíbula y actúa más activamente cuando corresponde a la acción del disco. Vemos acá cómo actúan el músculo, los suprayoideos, está el músculo digástrico, que su parte, su porción, eh, su vientre anterior y su vientre posterior. Fíjense cómo se refleja en el hueso yoides, este es el hueso yoides, se refleja acá y va hacia posterior. Esto nos va a permitir que la mandíbula descienda y el hueso idioides está anclado o está fijado, está estabilizado por los músculos infrayoideos. Obviamente el hueso yoides no está fijo únicamente por los músculos infrayoideos, porque los músculos infrayoideos tienen sus fibras, recuerden que es importante ver las fibras, hacia inferior. Entonces, para contrarrestar esa fuerza inferior necesitamos fibras que vayan hacia superior para que mantengan el hueso yoides a cierta altura. Entonces, también va a estar estabilizado por los músculos suprayoideos. Para que quede claro, nomás lo digo. Importante también que no lo vemos en esta imagen porque solamente vemos músculos que están realizando actividades concéntricas. Los músculos del cierre de la boca, de la oclusión de la mandíbula, mejor dicho, sí están activos. Están activos de forma excéntrica. El músculo que está activo es el músculo temporal. Fíjense dónde está su inserción en la apófisis coronoide. Fíjense lo adelantada que está. Tiene una activación excéntrica para regular el descenso. También el músculo macetero con su homólogo con su ayudante, el músculo pterigoideo medial. O sea que sí hay actividad. Cuando abran y cierran la boca, siempre hay actividad muscular. Hay que diferenciarla si es concéntrica y excéntrica. Hay que saber identificar, ya hay que ir integrándose en esos conceptos también. Bueno, aquí vemos la excursión lateral activa. Lo vimos con el Dani, un poquito de, cuando habló de artrocinemática, la excursión lateral, bueno, la parte articular, la parte pasiva. Y ahora lo vamos a ver cómo se realiza esa excursión lateral. Principalmente con el músculo, ya hablamos, macetero. Acuérdense que en su plano frontal tiene una dirección de la fibra hacia afuera, levemente hacia afuera. Entonces va a realizar esta fuerza hacia lateral, del mismo lado. Igual que el músculo temporal, bien digo. Fíjense, del lado contrario, el músculo pterigoideo lateral tiene esta dirección, tiene una dirección hacia adelante y hacia adentro. Entonces va a tener
este vector de fuerza que va a guiar la mandíbula hacia el lado contrario. Lo mismo pasa con el pterigoideo medial. ¿Estamos? Es muy importante que, lo remarco, que se acuerden de la dirección de las fibras musculares, por dónde pasa, por cuánta cantidad de planos atraviesa la fibra, para que sepan para dónde mueve el músculo. Bueno, ahora vamos a la parte de deglución. Ya he visto toda la parte mecánica de la ATM, ya bien, ya bien dada. Vamos a ir a la parte, una acción más fisiológica, si se quiere, que es, bueno, lo otro también es fisiológico, pero esto es más eh, sistémico, si se quiere, ¿no, Dani? Bueno, Sí, ya un poquito más, por ahí, más raro para los kines, pero que está bueno saberlo porque siempre ta, vamos a trabajar en interdisciplina, así que esto sí, hay que tenerlo claro. sí, sí. Ahí arranco. La deglución es un proceso reflejo de inicio voluntario. Ya les voy a mostrar cómo es el inicio voluntario, que se desarrolla entre la boca y el estómago, en el que se coordinan el aparato respiratorio y digestivo, cuyas finalidades son la ingesta y prevención de la aspiración de las vías aéreas, de la vía aérea. Que es un proceso de reflejo de inicio activo, de inicio voluntario, perdón. Eh, porque para llevar un alimento hacia la boca, lo hacemos activamente, voluntariamente. Todo lo que es la masticación, eh, el roer, etcétera, son todos movimientos activos. También el inicio de la deglución, también si se quiere, lo podemos hacer voluntariamente. Las áreas anatómicas que participan en la deglución son la cavidad oral, que se integra los labios, dientes, un poquito más atrás, paladar duro, ahí, paladar blando, un poquito más atrás, ya yendo un poquito bien hacia posterior. Bueno, obviamente la mandíbula, no se ve graficada ahí, pero bueno, ya la vimos un montón. Eh, Suelo de la boca. ¿Se acuerdan que yo le dije que es muy importante tener en cuenta quién conforma el suelo de la boca? El miloioideo y el genioideo. Lengua y los pilares del velo del paladar. La faringe, obviamente, acá en su parte bien posterior. La faringe, el esófago, bien posterior, aquí. La laringe, un poquito más anterior, ahí, importante para prevención de las aspiraciones de la vía aérea. Que impide la entrada de alimentos a la vía aérea durante la digestión. Lo puse ahí y me olvidé. Bueno, las fases de la deglución. La fase de la deglución tenemos tres fases. La fase oral, que en esta fase podemos distinguir una fase preparatoria y una fase expulsiva. Ya le voy a explicar. Se lleva a cabo con una serie de movimientos coordinados en la mandíbula y el maxilar. Maxilar superior habla ahí cuando dice maxilar. Entre la mandíbula y el maxilar. Toda esta parte es voluntaria. Llevar esto hacia la boca es voluntario. Bueno, para la normalidad. Otros los hacen involuntariamente, ya van comiendo. No se controla. Pero esto es voluntariamente, introducir alimento a la boca, etc. ¿Qué más decía? Que permite la apertura de la boca. Labios, lengua, mejilla y paladar blando se desplazan hacia abajo y hacia adelante en dirección a la base de la lengua, impidiendo el paso prematuro de alimentos a la faringe durante esta fase. Como vemos aquí, y después en esta fase ya es más integrada a la fase expulsiva, pero aquí vemos como la lengua ya va impidiendo el paso hacia las vías aéreas. Esta parte es
grafica la tráquea. En esta fase incluye la salivación, masticación, el sellado labial, que impide la salida de los alimentos y el transporte oral. Obviamente ya empieza la fase de salivación, masticación, y lo que empieza a ser la formación del bolo alimenticio, que va a ser el material que vamos a trasladarlo. Acá está. La fase expulsiva, ya el bolo ya formado es recogido por la lengua, cuya parte media se eleva para presionar el bolo contra el paladar duro para desplazar el bolo hacia atrás. Esta fase finaliza cuando se dispara el reflejo del glutorio. El reflejo del glutorio es un reflejo muy cortito que dura un segundo o dos. Bueno, aquí vemos esta parte es la lengua, que ya empieza a elevarse y a aplastarla sobre el paladar blando o la parte posterior de la cavidad oral, y ya empieza a hacer la fase expulsiva, donde va a trasladar el bolo hacia inferior, hacia lo que corresponde a la otra fase, que es la fase faríngea. Se inicia cuando se desencadena el reflejo de glutorio y el paso del bolo por la faringe. La fase faríngea la podemos desglosar en los siguientes pasos. Vemos acá, este era el final de la fase anterior, de la fase oral, donde ya el bolo, bueno, acá lo vemos un poquito más descendido, donde se empiezan a integrar otras estructuras. Esto es la tráquea y esto es el esófago. Esto ya le voy a describir. El velo faríngeo, el velo del paladar, se eleva para prevenir la entrada de alimentos hacia la nariz. Esta parte se eleva, el velo faríngeo, el velo del paladar se eleva para que el bolo no se vaya hacia superior, pero sí se vaya hacia inferior, donde queremos. El cierre laríngeo, la vía respiratoria, es protegida al descender la epiglotis, como lo vemos aquí. Acá ya vamos guiando todo lo que es el bolo alimenticio, ya vamos guiándolo hacia el esófago, hacia la parte final, que nos falta todavía la elevación y el desplazamiento anterior de la laringe para proteger la tráquea. Ven aquí, yo les dije que era la tráquea. Ven cómo ya protege aún más la tráquea para la continuidad del bolo, que ya se va desplazando. Ven cómo la luz del esófago era muy poquita y se va ampliando, la tráquea va cediendo lugar para el pasaje del bolo, del material. Peristaltismo faríngeo. El peristaltismo son movimientos involuntarios ya que van contrayendo todo lo que es la faringe y luego el esófago para ir trasladando el bolo alimenticio. No solamente dependemos si quiere, la gravedad para desplazar el bolo alimenticio hacia abajo, hacia inferior, también necesitamos contracciones involuntarias, que son los movimientos peristálticos. Bueno, por último, la relajación del esfínter esofágico superior, aquí, para permitir que el bolo pase de la faringe al esófago, ya en su parte final, para pasar a la próxima fase y última, que es la fase esofágica. El bolo es conducido desde la faringe al esófago a través del estómago y llega al estómago, que acá está graficado. Bueno, esto está graficado solamente la parte superior, el estómago viene más abajo. Acá terminamos un poquito lo que es la fase deglutoria, la parte que compete a la ATM, a la parte de la articulación temporomandibular. Y acá yo les traje un poquito más de importancia de la integración de los segmentos. ¿Qué es esto? Todo lo que vimos
lo vamos a volcar a lo importante que es para tenerlo en cuenta, para que como una estructura depende de la otra y cómo la función de una estructura va a depender del posicionamiento de la otra. Entonces todo el cuerpo humano y la ATM y estas estructuras no son la excepción, eh, necesitan de la participación de todo su entorno, de todo su entorno que la rodea para realizar una correcta función. Por ejemplo, acá vemos una postura de una chica que tiene viene con una cifosis marcada. Vemos cómo tiene una flexión del raquis cervical inferior, perdón, y ya el raquis cervical superior va compensando esta flexión para mantener la mirada. Siempre se compensa para orientar bien la cabeza, el espacio. Va a realizar una extensión con una extensión de la cabeza, extensión del raquis cervical superior con extensión de cabeza. Obviamente el músculo que es llamado a hacer a fijar esta postura es el esternocleido, seguro. El esternocleido va a estar fijando esta posición que, bueno, ya lo van a ver en cervical, que no es tan correcto que esté muy activado ese músculo. Bueno, vemos cómo, ¿se acuerdan que había un músculo que es infraioideo que va a la escápula? Esto es la parte de la escápula que está en la espalda. Va a ir desde el ilioides hacia la parte posterior de la espalda. O sea, va desde la zona del cuello hacia la parte dorsal. O sea que es un músculo que tiene un recorrido bastante marcado. Y el otro músculo es el esternoioideo, que va a ir desde el ilioides hasta la clavícula. Vemos cómo estos dos músculos, con esta postura y esta postura antepulsada de la cabeza, va a generar una tensión en el hueso ioides, una tensión hacia inferior y hacia posterior, o sea, va a ir hacia abajo y hacia atrás por la orientación de las fibras, acuérdense, la orientación de los vectores, va a ir hacia posterior, lo que va a hacer una tracción del hueso ioides. Y como el hueso ioide está fijado por los infraioideos y los supraioideos, los músculos supraioideos van a tender también a descender y seguir su inserción, que es el hueso ioide, que va a ir hacia abajo y hacia atrás. Lo que va a realizar una tracción de la mandíbula hacia inferior, pero más que nada hacia posterior. Lo que va a generar, ¿se acuerdan que con el Dani vieron la parte histológica del disco, que la parte posterior no es tan densa o no está tan preparada para soportar cargas? Entonces, ¿quién es el músculo que está en esta posición para frenar este movimiento hacia atrás? El músculo pterigoideo lateral. Pterigoideo lateral, su cabeza superior. ¿Se acuerdan que está insertado en el disco y en la parte inferior del cóndilo? Entonces va a estar activo, muy activo, para que la mandíbula no se vaya hacia posterior. Y va a generar un estrés en dicho músculo que va a producir espasmos. Y lo que va a repercutir en una molestia de la mandíbula, de esta parte de la zona articular. Entonces, como ven, es muy importante la postura de toda la zona, de todo el cuerpo. Vean que acarrea una mala postura desde muy abajo, desde dorsal, pasa por cervical, que va a repercutir en la zona de la ATM. Entonces, muy importante tener en cuenta todo eso. Otros músculos que van a estar involucrados, tratando de mantener esta postura, tratando de mantener que no descienda la mandíbula, va a ser los músculos macetero y temporales y los pterigoideo-mediales, para mantener la boca cerrada, porque estos músculos me van a incentivar o me van a
incentivar o me van a tender a abrir la boca o mantener la boca abierta, y los músculos que elevan la mandíbula me las van a dejar cerrada. Entonces van a tener una hiperactividad que no era requerida para fijar esa postura y me van a producir espasmos y también molestias a esa zona. Y como final, para integrar eso es ATM, para integrar deglución a esta mala postura, vemos esto es la parte de adentro de la boca. Vemos acá los dientes, maxilar superior, paladar, eh, paladar, la parte de la mandíbula. Acá ya está cortado todo lo que es el arco. Pero acá vemos el músculo genioideo. ¿Se acuerdan que tiene inserción ahí? Genioideo. Y el músculo, el miloioideo acá abajo, que prestan inserción a los músculos que insertan a la lengua, que son el hiogloso y miren el estilogloso, que tiene una inserción compartida con uno de los músculos también suprayoideos, que es el estiloyoideo. Entonces es muy importante la postura también a nivel de la deglución, porque va a repercutir en un mal funcionamiento de la lengua, que va a necesitar esos puntos fijos para que los músculos de la lengua se muevan y puedan generar el bolo, la salivación y posteriormente las fases deglutorias. Así que es muy importante la postura incluido en todo el cuerpo. Así que, bueno, nada, esto le quería para que le sirva como disparador para que toda estructura del cuerpo es importante. Bueno, acá vemos la bibliografía que utilizamos con el profe Dani, que es, bueno, la de Capaldi, Cienciología del Sistema Musculoesquelético de Donald Newman, que esa es donde sacamos la mayor cantidad de información, porque está muy bien aplicada a lo que queríamos bajarle a ustedes. Y bueno, y la fase de glutoria yo la saqué de un artículo científico que es de un servicio de neurorehabilitación del Hospital Vitas que español. Bueno, muchas gracias chicos. Hasta acá la clase. Se nos hizo un poquito larga. Parecía un tema fácil, pero se nos fue. Ahí están nuestros mails. De cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no les cerró muy bien, nos escriben a mí o al Dani y nosotros los vamos a responder. No sé si quieres hacer otro cierre, Dani, o recordar algo. No, bueno, básicamente lo que dijiste vos, que nos demos cuenta de la importancia que tienen todas las estructuras, Sí, que parece que no, pero sí, porque vemos cómo la parte dorsal, la parte cervical terminan influyendo en procesos claves y básicos y vitales, como son los que están implicados con la articulación temporomandibular, la deglución, va a influir en la fonación, en la masticación, en todo. Entonces, está bueno conocer esto para poder trabajar en interdisciplina. Y yo dije al principio, cuando estábamos escribiendo el genio de video, que no era tan importante, que sí es importante, pero bueno, era para la descripción inicial de lo que estábamos haciendo, que por ahí no se queden con eso, que todo es importante y todo hay que tener en cuenta. Así que bueno, cualquier duda nos escriben, hagan los formularios, que están buenos para que puedan, explicarle la función del formulario para nosotros. bueno, sí, para nosotros nos sirve como para hacer un diagnóstico, ¿sí? Tanto de ustedes chicos, de cómo están yendo, ¿sí? Con el aprendizaje de todo lo que le vamos mandando, y para hacer un diagnóstico interno, para ver si lo que estamos dando lo estamos dando bien, si tenemos que mejorar algo o si tenemos que reforzar algo. Entonces, está bueno que lo hagan, no tiene nota, les va a servir a ustedes para que también se den cuenta de cómo van. Así que súper recomendado hacerlos. Bueno, acá voy a pausar el video, Dani,